¿Alguna vez te has sentido despreciado, marginado, un paria en tu propia tierra? ¿Has cargado con el peso de la culpa sabiendo que tus acciones te han alejado de Dios y de tu prójimo? Yo, Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano, conocía bien esa sensación. Mi vida era una sucesión de números, de ganancias deshonestas, de miradas de desprecio. Pero un día, una voz me llamó. Una voz que transformó mi existencia para siempre. Y hoy quiero contarte mi historia. La historia de cómo un pecador encontró la redención y de cómo fui testigo de la llegada del Rey prometido, el Mesías que cambiaría el curso de la humanidad. Mi puesto de recaudador de impuestos en Capernaum era mi prisión y mi sustento. Sentado allí, entre las monedas y los rollos, mi alma se marchitaba. Un día, mientras estaba en mi oficina, vi a un hombre acercarse. No era un hombre común. Había una autoridad en su mirada, una paz en su semblante que nunca antes había presenciado. Era Jesús de Nazaret. Él me miró directamente a los ojos y con una voz que resonó en lo más profundo de mi ser, dijo: «Sígueme». Sin dudarlo, me levanté y lo seguí. Dejé atrás mi mesa de impuestos, mi vida de pecado, y me uní a Él, a aquel que no despreciaba a los pecadores, sino que venía a llamarlos al arrepentimiento. Desde ese día, mi vida se convirtió en un viaje de asombro y revelación. Fui testigo de sus milagros, ciegos que veían, cojos que andaban, leprosos que eran limpiados e incluso muertos que resucitaban. Vi cómo los demonios huían ante su palabra y cómo las multitudes lo seguían hambrientas de su enseñanza. Él no era como los fariseos y los escribas, que imponían cargas pesadas sobre el pueblo. Él hablaba con autoridad, con una sabiduría que venía del alto. Recuerdo vívidamente el día en que subió a un monte y comenzó a enseñar a sus discípulos y a la multitud. Sus palabras eran como un bálsamo para el alma, pero también como una espada que penetraba hasta lo más profundo del corazón. Nos habló de las bienaventuranzas, de la sal de la tierra y la luz del mundo, de no acumular tesoros en la tierra sino en el cielo. Nos enseñó a orar, a perdonar, a amar a nuestros enemigos. Nos dijo que no nos preocupáramos por el mañana, sino que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia. Era una enseñanza radical, que desafiaba todo lo que habíamos aprendido. Él no solo hablaba de la ley, sino que la cumplía y la perfeccionaba, revelando su verdadero significado. Jesús no solo enseñaba con palabras, sino con hechos. Recuerdo cuando sanó a un leproso con solo tocarlo, o cuando calmó una tormenta con una simple orden. Multiplicó panes y peces para alimentar a miles. Caminó sobre el agua y resucitó a la hija de Jairo. Cada milagro era una prueba irrefutable de su divinidad, de que Él era el Mesías que Israel había esperado por tanto tiempo. Pero no todos lo aceptaban. Los fariseos y los escribas, cegados por su orgullo y su apego a la ley, lo acusaban de blasfemia, de quebrantar el sábado, de asociarse con pecadores. No podían soportar que su autoridad superara la de ellos, que su mensaje de amor y gracia desafiara sus tradiciones rígidas. Él nos envió a predicar el evangelio del reino, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos y a echar fuera demonios. Nos advirtió que seríamos perseguidos por su causa, pero que debíamos perseverar hasta el fin. Nos habló en parábolas, revelando los misterios del reino de los cielos a aquellos que tenían oídos para oír y ocultándolos a los que endurecían sus corazones. La parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, del tesoro escondido y la perla de gran precio, todas ellas nos enseñaban sobre la naturaleza del reino y la importancia de la fe. Fuimos testigos de su transfiguración en el monte, donde su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y Moisés y Elías aparecían hablando con él. Pedro, Jacobo y Juan estaban allí, y yo escuché sus relatos con asombro. Cada día con él era una lección, una revelación. Él nos preparaba para lo que vendría, aunque en ese momento no lo comprendíamos del todo. Nos habló de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección, pero nuestros corazones eran lentos para entender. A medida que nos acercábamos a Jerusalén, la tensión aumentaba. Jesús sabía lo que le esperaba, y aunque su rostro mostraba una determinación inquebrantable, también percibía la tristeza en sus ojos. Entró en Jerusalén montado en un asno, y la multitud lo aclamaba, extendiendo sus mantos y ramas de árboles por el camino, gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Era un momento de gloria, pero también de profunda ironía, pues muchos de los que lo aclamaban pronto gritarían: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!».
La última Pascua que celebramos juntos fue un momento que jamás olvidaré. En el aposento alto, mientras compartíamos el pan y el vino, Jesús nos reveló el significado más profundo de su misión. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y nos lo dio diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa, dio gracias y nos la dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Era una despedida, un testamento, una promesa de un nuevo pacto sellado con su propia vida. Pero la sombra de la traición ya se cernía sobre nosotros. Jesús nos anunció que uno de nosotros lo entregaría. Mi corazón se encogió. ¿Quién podría ser tan vil? Y luego en el jardín de Getsemaní, mientras él oraba con agonía, la oscuridad nos envolvió. Judas, uno de los 12, llegó con una multitud armada con espadas y palos, enviados por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El beso de Judas, un acto de amor convertido en señas de traición, selló el destino de nuestro maestro. Intentamos defenderlo, pero él nos detuvo diciendo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Se entregó voluntariamente, como un cordero llevado al matadero. Fui testigo de la farsa de su juicio, llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, y luego ante Pilato, el gobernador romano. Jesús permaneció en silencio, soportando falsas acusaciones y burlas. Pilato, aunque reconoció su inocencia, cedió a la presión de la multitud que clamaba por su crucifixión. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», gritaban mientras liberaban a Barrabás, un asesino, en su lugar. Me llené de indignación y tristeza al ver cómo la justicia era pervertida, cómo el inocente era condenado por los culpables. Lo llevaron al Gólgota, el lugar de la calavera, para ser crucificado. Vi cómo lo despojaban de sus vestiduras, cómo clavaban sus manos y sus pies al madero. El sol se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Escuché sus últimas palabras: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y entonces entregó su espíritu. El Hijo de Dios, el Mesías, había muerto. La desesperación se apoderó de nosotros. ¿Había sido todo en vano? ¿Se habían desvanecido todas nuestras esperanzas con su último aliento? Pero la historia no terminó en la cruz. Al tercer día, al amanecer, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y he aquí hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho». Llenas de temor y de gran gozo, las mujeres corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban, Jesús mismo les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán». Nos reunimos con él en Galilea, en el monte que nos había señalado. Y cuando lo vimos, lo adoramos, aunque algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Amén. Mis dudas se disiparon, mi fe se fortaleció. El Mesías había resucitado, había vencido a la muerte, y nos había dado la misión de llevar su mensaje a cada rincón de la tierra. De un recaudador de impuestos, me convertí en un pescador de hombres, un testigo de la verdad más grande jamás revelada. Mi historia es la prueba viviente de que la gracia de Dios no tiene límites, que su llamado es para todos, sin importar nuestro pasado. Fui un pecador, un marginado, pero Él me transformó en un apóstol, en un evangelista. Fui testigo de su vida,
de sus enseñanzas, de sus milagros, de su muerte y de su gloriosa resurrección. Y puedo afirmar con toda certeza que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de reyes y Señor de señores. Su reino no es de este mundo, pero está entre nosotros, transformando vidas, sanando corazones y ofreciendo esperanza a todos los que creen.